estáis? Buenos días a todos. Bien, buenos días. La verdad es que me alegro mucho de estar aquí con vosotros, de vuestra invitación, porque soy una iglesia a la que tengo mucho cariño, tengo muchos hermanos queridos acá, y también os lo tienen los hermanos de la Iglesia Bautista de la Gracia en la que me congrego habitualmente, que os mandan saludos a todos. Es un privilegio exponeros la palabra y servir al Señor, de verdad. Así que, sin más, os ruego por favor que me acompañéis al libro de Romanos. Vamos a hacer la lectura en Romanos 1, versículos del 1 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 1, versículos del 1 al 17. Tranquilos que resumiré un poquito, ¿vale? Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. A mí Romanos es una carta que me entusiasma. ¿Y qué es lo que tiene de especial Romanos para que me guste tanto? Pues lo especial de ella es que su tema es el Evangelio. Eso es lo que nos dice Pablo en el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que Evangelio es la palabra que resume toda la carta. Romanos es posiblemente, no, seguro, la exposición más brillante y más completa del Evangelio que se haya hecho jamás. Y es por eso que tiene el poder para salvar y para transformar vidas. Y Pablo lo sabía, nos lo dice en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay poder de Dios en el mensaje de esta carta, pero es un poder que tenemos que recibir por fe. Y este poder, nos dice Pablo, que salva a creyentes, judíos y gentiles por igual. No hay ningún grupo que sea más que el otro a la luz del Evangelio. Siempre podríamos vernos tentados a pensar que los judíos son algún tipo de grupo especial, pero el Evangelio dice que no. No hay favoritismos, todos son pecadores, todos desobedecen la ley de Dios, están bajo su ira y expuestos a su juicio. Todos necesitan recibir por la fe la justicia perfecta de Cristo revelada en el Evangelio y ser salvos. Todos necesitan a Cristo. Pero recibir justicia perfecta, la justicia de Cristo, conlleva heredar todas las promesas de Dios. Esas promesas fueron dadas a Israel, ¿cierto? Pero no las van a heredar por el mero hecho de ser judíos o por obedecer perfectamente la ley. No pueden, son pecadores. Tampoco las van a heredar los gentiles por hacerse judíos. Muchos se han visto tentados a lo largo de la historia a hacerse judíos, a judaizarse, para intentar heredar las promesas de Dios. Los injustos, da igual su nacionalidad, irán al infierno y no van a heredar absolutamente nada. Así que Cristo no es solamente el único camino de salvación, sino que es también el único camino de bendición para todos. Solo por la fe en Él venimos a ser hijos amados de Dios y herederos legítimos de sus promesas. Así que Pablo no predica el Evangelio para que los creyentes de Roma sean salvos. Ya lo eran, son creyentes. Y de hecho en este pasaje él da gracias por su fe.
quiere que entiendan que el Evangelio nos iguala a todos. Por supuesto que quiere que entiendan que la salvación solamente es en Cristo, pero tienen que entender las implicaciones también de esta salvación. Que judíos y gentiles solo pueden ser salvos y heredar las promesas de Dios por la fe en Jesucristo. Que los cristianos gentiles son coherederos de todas las promesas de Dios, con los mismos privilegios, con los mismos derechos que los cristianos judíos. Así que el Evangelio revela que la salvación siempre ha sido por la fe en Jesucristo, pero también que heredar las promesas de Dios a Israel en el Antiguo Testamento nunca ha sido cuestión de nacionalidad, nunca ha sido cuestión de circuncisión o de guardar la ley, sino solo de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo lo tenemos absolutamente todo, en Él estamos completos. Él es nuestra máxima necesidad y Él colma todas nuestras aspiraciones y esperanzas. En Él lo tenemos absolutamente todo. Y conociendo esto, vamos a ver 5 puntos acerca del Evangelio en este pasaje. El primero, la autoridad del Evangelio. El segundo, el contenido del Evangelio. El tercero, los destinatarios del Evangelio. El cuarto, la respuesta al Evangelio. Y el quinto, lo que produce el Evangelio. Y el primer punto que aborda Pablo es la autoridad del Evangelio. Es decir, ¿por qué deberíamos escuchar a Pablo y creer lo que nos está diciendo? Pues la respuesta la encontramos claramente en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio viene de Dios, Él es su autor. El Evangelio es la buena noticia de Dios a un mundo perdido y sin esperanza. No nace de la imaginación o de la sabiduría de cualquiera de nosotros, de los hombres, viene del cielo, viene de Dios mismo. No hay otro, no lo podemos cambiar, no lo podemos adulterar, porque Dios tiene todos los derechos de autor. Si Dios no lo revelara a los hombres, no lo podríamos conocer. Tiene que revelarlo Él, es lo que está haciendo. Y siendo palabra de Dios, es verdadero y es poderoso. Es una buena noticia que tenemos que creer porque tiene autoridad total y eterna. Así que Pablo nos está diciendo que Él no trae su propio mensaje. Está diciendo que es Dios mismo el que está hablando y dando su buena noticia. Simplemente que a Dios le ha agradado hacerlo a través de hombres como Pablo. El apóstol dice que vive sirviendo a Jesucristo. Eso es claro. Cristo lo compró con su sangre y su vida le pertenece por completo. Cuando él predica a Romanos, está sirviendo a Jesucristo. Viene con la autoridad de Jesucristo. Jesucristo, su Señor, lo llamó a ser su apóstol. Y un apóstol es alguien enviado con autoridad para actuar como un representante de aquel que lo envió. Así que lo que Pablo está diciendo es que él es un hombre enviado por Jesucristo al mundo a predicar el Evangelio en su nombre. Y sabemos que Pablo no se presentó voluntario para esto. Si leemos el libro de Hechos, veremos que Pablo era un fariseo endurecido, perseguidor de la iglesia, que aborrecía el Evangelio. O sea, Pablo es apóstol de Jesucristo por pura gracia. Cristo lo llamó, lo apartó, lo consagró a esta tarea gloriosa de dar a conocer la buena noticia de Dios. Cristo resucitado fue quien le entregó el Evangelio con la autoridad y el mandato de predicarlo y de enseñarlo. Así que Pablo tenía todo el derecho, tenía todos los motivos, la obligación de exponer el Evangelio en la iglesia de Roma. No era una mera iniciativa de Pablo, no era un impulso de Pablo, no fue algo gratuito. Pablo está sirviendo a Jesucristo. Es Cristo quien quiere llevar este mensaje. Y si entendemos esto del apostolado, cuando pensamos en todas estas ocasiones en que alguien dice ser apóstol, vemos que está reclamando una autoridad muy grande para sí. Está diciendo que él fue testigo de la vida de Jesucristo, del ministerio terrenal de Jesucristo mientras estuvo en vida. Pero también está diciendo que vio a Cristo resucitado y que este Cristo resucitado le entregó su doctrina y lo nombró su embajador autorizado al mundo para predicar el Evangelio. Es una autoridad muy grande. Pero claro, cuando entendemos estos requisitos del apóstol, que nos explica el libro de Hechos en el capítulo 1, vemos que ya no hay más apóstoles. Los embajadores autorizados de Dios murieron hace muchos siglos. No quedan más testigos presenciales del ministerio terrenal de Cristo. El propio Pablo reconocía que él era una excepción, que él solamente había visto al Cristo resucitado. Ni siquiera vio a Jesucristo en su ministerio terrenal. Él se consideraba un abortivo en ese sentido. Y sin apóstoles tampoco puede haber nueva doctrina autorizada por Dios.
el ministerio apostólico puso el fundamento de la doctrina cristiana, sobre la que nosotros edificamos nuestras vidas. Y el fundamento de un edificio solamente se pone una vez. Esa autoridad permanece, esa autoridad de la doctrina apostólica. Dios ya nos dejó toda esta doctrina, toda esta enseñanza en la Biblia, y nuestro rol solamente es el de permanecer en ella, no el de añadir algo más, no el de traer ninguna novedad. Nosotros tenemos que permanecer y edificar nuestras vidas en esta doctrina apostólica, en este mensaje que nos envía Jesucristo, y predicarlo fielmente tal y como Él nos lo ha dejado registrado. Así que solamente en la Biblia podemos y debemos comprobar que lo que alguien nos predica es palabra de Dios. La Biblia, al final, es la que pone el sello de autoridad a la palabra que os he predicado. Lo tenéis que hacer con cualquier persona, conmigo también. Lo que yo estoy diciendo hoy no vale de nada si realmente nos conforma en la Biblia. Porque lo importante es que sea la palabra de Dios, no la mía, no la de nadie. Y Pablo se aplica esto él mismo. Él mismo acredita su apostolado y la autoridad de su mensaje mediante las Santas Escrituras. Eso nos dice en el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, hablando del Evangelio de Dios. Así que para Pablo, las Santas Escrituras tienen la última palabra. Son santas porque están apartadas, consagradas por Dios para darnos su mensaje. Así que, por medio de ellas, podemos ver que si alguien nos predica algo que contradiga la Escritura, rápidamente sabemos que nos está predicando una falsa doctrina, que no es la palabra de Dios. Y por eso era tan grave la acusación que los judíos hacían a Pablo. Ellos decían o acusaban a Pablo de predicar un mensaje nuevo que estaba contradiciendo a todo el Antiguo Testamento. Para ellos el Evangelio era algo contradictorio a la Escritura. Pero Pablo nos está diciendo aquí que el Evangelio está en perfecta armonía con todo el Antiguo Testamento. Dice que fue profetizado por sus profetas en las Santas Escrituras. Y eso prueba que el Evangelio que Pablo predica es la palabra de Dios con toda la autoridad. El mensaje de Dios siempre ha sido el mismo, siempre ha sido el Evangelio. Eran los judíos quienes interpretaban mal sus propias Escrituras. Pablo estaba predicando la misma buena noticia que Dios había prometido por sus profetas en todo el Antiguo Testamento. Simplemente que lo que allí eran promesas, ahora se había hecho realidad en Cristo. Dios había sido fiel, Dios había cumplido estas promesas. Y ahora lo estaba dando a conocer, esta fidelidad suya, que esto estaba cumplido por medio de hombres como Pablo. Es el mismo mensaje. En el Antiguo Testamento, el Evangelio es una promesa por cumplir. La gente miraba al futuro a la cruz y creía en Cristo. En el Nuevo Testamento, el Evangelio es una promesa cumplida y explicada, para que miremos al pasado a la cruz y creamos en Jesucristo. Pero al final el centro siempre es la cruz. Cristo siempre es el centro. Es el mismo Evangelio siempre. Y el propio Jesús lo confirmó cuando dijo a los judíos incrédulos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo vio Abraham a Jesucristo? Por la fe. Por la fe en el Evangelio. Nos dice en Juan 8:56. Y Cristo lo volvió a confirmar incluso más claramente cuando tras resucitar le dijo a los discípulos: era necesario que se cumpliese, ¿veis? No era algo diferente, era un cumplimiento de lo anterior. Todo lo que está escrito, la Escritura, de mí, la Escritura habla de él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, en todo el Antiguo Testamento. Toda la Escritura estaba hablando de él y él lo había cumplido. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No comprendían sus propias Escrituras. Es exactamente lo que he dicho antes. Y les dijo: así está escrito, el propio Cristo se apoyaba en la palabra escrita, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso nos lo dice el Señor en Lucas 24, del 44 al 47. ¿Lo veis? El Evangelio. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Así que Pablo estaba interpretando bien el Antiguo Testamento, porque así fue como lo interpretó Jesús. Y eso, yo sé que nos rompen los esquemas, a mí mismo me los ha roto también en muchas ocasiones, pero no son nuestros esquemas los que importan. Los únicos esquemas que importan son los de Jesús. Si nos rompen los esquemas, tenemos que hacer esquemas nuevos, no hay otra. Tenemos que adoptar los de Cristo. Así que el Antiguo Testamento no enseña salvación por obras, no enseña a heredar las promesas por una genética, por un linaje especial,
no enseña ley o judaísmo, sino el Evangelio de la gracia de Dios por la fe en Jesucristo. Y si el mensaje del Antiguo Testamento es el Evangelio, entonces sus promesas no son solamente para una nación, la nación de Israel, sino que son para todos los cristianos, judíos y gentiles. Para todos los creyentes en Cristo, siempre. Siempre ha sido para todos nosotros. Así que, con todo esto, sé que es mucha información, pero Pablo ha dejado claro que tanto su apostolado como el Evangelio, el mensaje que predica, tienen toda la autoridad de Dios. Y con ello se ha presentado la Iglesia de Roma y ha preparado el camino para que ellos ahora crean el mensaje que les va a presentar. Ahora ellos saben que no es un mensaje de Pablo, no es un mensaje como cualquiera de los que pueden predicar los hombres, sino que es Dios mismo quien les está hablando. Es el mensaje que les ha predicado siempre, simplemente que ha alcanzado su cumplimiento en Cristo. Y el segundo punto que aborda Pablo, entonces, es el contenido de este mensaje, el contenido del Evangelio. Evangelio significa buena noticia, pero ¿de qué trata esta buena noticia? ¿No? O sea, ¿para qué queremos saber solamente que viene con la autoridad de Dios si no sabemos el contenido? Pues la respuesta la encontramos en los versículos 3 y 4. Nos dice así, que este Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que el Evangelio no es una idea, no es algo abstracto, no es un concepto, no son normas. Tampoco es, como piensa mucha gente, una mera cuestión de creer en Dios, porque hay mucha gente en este mundo que dice creer en Dios, pero realmente no cree el Evangelio. El Evangelio es muchísimo más concreto que eso. El Evangelio es una persona, nos está diciendo este pasaje. Trata del Hijo de Dios, trata de nuestro Señor Jesucristo. Es Él, esta persona, Cristo mismo, el Evangelio. Y es curioso, ¿no? Porque Pablo le está hablando a creyentes gentiles, por lo menos a una iglesia gentil, aunque tenía cristianos tanto judíos como gentiles en su congregación. Pero la iglesia es gentil y lo llama nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo típico que leemos, ¿no? Y pasamos por alto porque, bueno, parece algo muy normal, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo parece que no tiene nada de especial. Pero es curioso, está diciendo que es nuestro Señor, es nuestro Rey, que Él nos compró con su sangre, que le pertenecemos también somos sus siervos, sus esclavos. Y Jesucristo significa Mesías Salvador, porque Cristo no es ni más ni menos que la traducción al griego del término Mesías que se está aplicando constantemente en el Antiguo Testamento. Jesús significa Dios es salvación o Salvador. Así que, ¿qué es lo que aprendemos con todo esto? Los gentiles no estaban familiarizados con estas cosas, porque ellos no habían recibido las Escrituras. Estos términos eran familiares para los judíos. ¿Por qué Pablo les habla así? Pues es una forma también de reforzar que Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y que nosotros, por la fe en Él, somos herederos de todas las promesas a Israel. Nosotros, Jesús es nuestro Rey, es el Salvador y es el Mesías de judíos y de gentiles por igual. Jesucristo es el cumplimiento de todo para todos los de la fe. Así que el Evangelio no trata de nosotros y de lo que nosotros podemos hacer, no trata de nuestras obras ni de nuestros méritos. El Evangelio revela a una persona, revela a Jesucristo. En el Evangelio, Dios el Padre nos está diciendo quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho y qué implicaciones tiene eso para nosotros. Trata de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Es de Él de quien habla toda la Biblia. Él es la buena noticia para nosotros. Por eso, cuando te separas de Cristo, aunque solamente sea un poquito, te estás separando del Evangelio. No vale una alternativa a Cristo, no vale quitarle algo a Cristo, tampoco vale añadirle nada más. Solamente en Cristo estamos en el Evangelio de Dios. Solamente en Cristo hay buena noticia de Dios para nosotros. Es solo Él, nada más, sin adulterar. Pero, ¿qué es lo que tiene Cristo de especial que lo conviertan en una buena noticia para nosotros? Porque sí, vale, nos habla de Jesucristo, pero necesitamos entender, ¿no? ¿Por qué es una buena noticia esta persona? Pues os voy a dar 3 razones. La primera de ellas es que Jesús es Dios encarnado, que tiene 2 naturalezas. Se nos dice que es descendiente de David. En un sentido es un hombre real. Pero a su vez también se nos dice que es hijo de Dios. Como hijo de Dios es Dios. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Son 2 personas, sabemos que creemos en un Dios trino, 3 personas, pero es un solo Dios. Así que Jesús es completamente único, porque Él es Dios encarnado, es Dios hecho hombre. Nadie se le puede comparar, no hay nadie como Él, es una persona completamente incomparable.
Así que el Evangelio es la buena noticia de conocer a esta persona que no conocíamos, que no podíamos conocer, que no queríamos conocer y que ni siquiera podíamos imaginar que pudiera existir. En el Evangelio, Dios se revela al hombre en Jesucristo y en Él nos está revelando toda su gracia, todo su amor y todo su profundo deseo de tener comunión con nosotros hasta el punto de que se hace uno de nosotros. Dios no nos dejó a la deriva, camino al infierno. Dios tomó la iniciativa, nos amó a pesar de lo que somos, a pesar de quienes somos. Dios vino al rescate, se hizo hombre, vino a este mundo. Un segundo motivo por el que Jesucristo es tan especial, aparte de que es Dios encarnado, es Dios y hombre al mismo tiempo, es que resucitó a vida eterna. No resucitó como muchas otras resurrecciones que resucitaron para volver a morir. Él resucitó para no morir jamás. Y vemos que Jesús como hombre fue un ser creado, tuvo que nacer para venir a este mundo. Pero como Dios, hijo de Dios, es eterno. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque al resucitarlo, el Padre testificó, declaró públicamente a todo el mundo que Jesús siempre fue y siempre será su Hijo, que Él es su Hijo. La resurrección lo probó. Dios lo testificó, dio testimonio fiel de que eso efectivamente es así. Así que Jesús no estaba mintiendo ni estaba loco cuando Él afirmaba ser Dios. Y esto importa mucho, ¿por qué? Pues porque Dios no puede pecar. Así que Cristo no murió por su propio pecado. Si Él efectivamente era Dios y el Padre lo probó resucitando de entre los muertos, significa que Él murió por el pecado de otros. Significa que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Significa que fue nuestro sustituto. Como hombre, es nuestro representante perfecto, es vida humana por vida humana. Pero como Dios es santo, hacía falta un inocente que no tuviera culpa propia que pagar para poder pagar la culpa de otro, pero tiene un valor incalculable. Siendo Dios es incalculable y puede sustituir a muchos. No es el sustituto solo de uno, puede sustituir a una multitud, a todos los de la fe. Así que el Evangelio es también la buena noticia de Dios de que aun siendo pecadores, bajo la ira de Dios, aun siendo indignos e incapaces de tener comunión con Él, Dios nos amó tanto que se hizo hombre para ser nuestro sustituto en la cruz, tomando todo nuestro pecado, recibiendo toda la ira que merecía nuestro pecado y de ese modo reconciliándonos con Él para siempre, poniéndonos en paz con Él. Y la resurrección de Cristo prueba que ese sacrificio fue eficaz, que el Padre lo aceptó, que Él realmente era justo. Si no fuera así lo justo, Él no hubiera resucitado de entre los muertos. Él realmente era Dios, era perfectamente santo. El pago fue eficaz. Así que por quien Cristo es y por lo que Cristo ha hecho, ahora tenemos comunión con Dios. Ahora la comunión con Dios es posible. Algo que era completamente imposible para nosotros. No teníamos esa esperanza. Nos viene del cielo, de Dios mismo. Y en tercer lugar, Jesucristo es tan especial porque ha sido exaltado hasta lo máximo. Claro, Jesús como hombre procedía del linaje real de David. A nivel humano es un honor importante. Él era el Mesías prometido por todo el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, la verdadera gloria de Jesús estuvo velada a los hombres, mientras Él estuvo aquí entre nosotros. Pero en su resurrección, Él fue exaltado hasta lo máximo. Ahora esta gloria fue revelada. Ahora se demostró públicamente, se acreditó que Él es Señor y Dios sobre todo. Entonces, la buena noticia también del Evangelio es que Cristo vive, no estamos sirviendo a un Señor muerto, como a los de las falsas religiones de este mundo. Tenemos un Dios vivo, un Dios que es vida eterna, que es resurrección, que vive para siempre y que tiene todo el poder y toda la autoridad. Nadie lo puede detener, nadie puede oponerse a Él. Y Él ahora usa este poder y esta autoridad para darle su mismo espíritu, que a Él lo resucitó de los muertos, a todos aquellos que depositan su confianza en Él, a todos aquellos que crean en Él, en su persona y en su obra perfecta en la cruz. Así que, por la fe en Él, recibimos la misma vida de resurrección de Jesús y recibimos la misma exaltación de Jesús. Somos partícipes de todo eso, de vida eterna y de heredar todas las promesas de Dios. Nos convertimos, teniendo el mismo espíritu de Jesús, nos convertimos en hijos amados de Dios en quien Él tiene complacencia. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me desarma.
Dios, no lo merecíamos, no lo buscábamos, lo aborrecíamos, y Dios vino al rescate y hizo todo esto. Nos está regalando en la persona de Jesucristo todo esto. O sea, no hay palabras para expresar esto. O sea, todo lo que yo intento decir es un pobre intento torpe. O sea, ¿os dais cuenta de la buena noticia que significa esto? Si no fuera por Jesucristo, no podríamos conocer a Dios. En Él conocemos al Dios Trino. En Él conocemos al Hijo. Él también nos revela al Padre. Y creyendo en Él recibimos el Espíritu Santo. Conocemos al Dios Trino. Sin Él no hay ninguna posibilidad de conocer a Dios y de tener comunión con Él. Así que la buena noticia del Evangelio es Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él ha hecho y lo que Él ha logrado para nosotros? Por eso es tan importante que lo conozcamos, porque solamente en Él conocemos a Dios. Él es nuestra única esperanza. Pero claro, ¿para quién es esto? ¿No? Esto está muy bien, está genial, es la mejor noticia que pudiéramos recibir. Pero es necesario el tercer punto que aborda Pablo, que es el de los destinatarios del Evangelio. Es decir, ¿a quiénes da Dios esta buena noticia del Evangelio acerca de Jesucristo? Pues la respuesta la encontramos también en los versículos 5 y 6. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Así que el Evangelio es para todos. Claro, lo que suele confundirnos es que el Evangelio se revela a lo largo de la historia en dos etapas. Hay una primera etapa con el pueblo judío, en el que Dios le revela en la Escritura estas promesas por cumplirse, ¿no?, de lo que Cristo iba a hacer en su venida, y una segunda etapa cuando Cristo ya por fin lo ha cumplido todo, en la que este cumplimiento se revela a todas las naciones. Pero siempre es el mismo Evangelio, siempre son la misma salvación, siempre las mismas promesas, y siempre para ser recibidas por fe. Es el mismo Evangelio, es para todos, siempre ha sido así. Y eso es lo que nos afirma Pablo en Gálatas 3, versículos del 8 al 9. Es un pasaje muy interesante. Él dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Evangelio, justificación por la fe, dio de antemano la buena nueva, es decir, la buena noticia. De hecho dice preevangelizó, le predicó el Evangelio de antemano, porque la buena noticia es el Evangelio. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Lo veis? La bendición a Abraham siempre fue la buena noticia del Evangelio a todas las naciones. Abraham la recibió sobre la base de ser creyente. Dice, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice el judío circuncidado Abraham, el creyente Abraham. Siempre fue por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No fe en Dios a secas. No, hemos visto que el Evangelio es muy concreto. Fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender que siempre ha sido la misma bendición y que todo el Antiguo Testamento va construyendo, va ampliando, va dando más luz sobre esta promesa inicial a Abraham, que en el fondo es el Evangelio. En fase germinal, si lo podemos decir así. Pero luego se va desarrollando, ampliando más, hasta que alcanza su cumplimiento perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Lo necesitamos conocer porque podemos vernos tentados a pensar que somos como gentiles, por decirlo así, como de segunda división ante Dios. No. Siempre hemos sido coherederos de las promesas de Dios. Simplemente que hay un orden. Primero viene a los judíos y luego a los gentiles, ¿vale? A todas las naciones. Pero es la misma promesa, las mismas bendiciones, solo por gracia, solo en Cristo, para todos. Y lo más importante, yo creo que esto realmente es lo esencial, la clave de que sea para todos, es que Pablo dice que él predica este Evangelio para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor del nombre de Jesús. Así que el Evangelio es para todos porque Cristo tiene que ser alabado por todos. El propósito del Padre, creando todas las cosas, haciendo todas las cosas, es la gloria de Cristo, es glorificar a Cristo. En el Evangelio conocemos a Cristo, conocemos quién Él es, cómo nos ama, qué es lo que ha hecho por nosotros y nos enamoramos de Él. El objetivo es que todo el mundo conozca a Cristo para que todo el mundo se enamore de Él y todo el mundo lo alabe por lo que ha hecho por nosotros, por darnos lo que nos ha dado a pesar de que no lo merecemos para nada. Tiene que llevar a la gente a enamorarse de Jesús. Esta es la idea. Cuando realmente asimilas cuál es tu verdadera condición ante Dios, tu impotencia para ganarte su favor de ninguna de las maneras, que mereces el infierno eterno, la eterna separación de Dios, y que Cristo
se haya humillado hasta lo sumo de la manera en que lo ha hecho y haya recibido esta muerte terrible en la cruz y esta vida siempre con todos los ángeles y todos los demonios del infierno atacándolo, escupitajos, incomprensión, soledad, traiciones, juicio injusto, latigazos y la ira de Dios sobre él allí en la cruz. Cuando pensamos en todo esto, es imposible no enamorarse de él. No podía darse más por nosotros más de lo que lo ha hecho. En él lo tenemos todo, es la persona que más nos ama. Es imposible que nos ame más de lo que nos ama. Y tenemos que asimilar esto todos. Y el cuarto punto que aborda Pablo es la respuesta al Evangelio, porque es imposible escuchar esto y quedarse impasible, ¿verdad? O sea, el Evangelio por naturaleza te mueve a actuar, te mueve a responder de alguna manera. Es decir, ¿qué pide Dios de nosotros cuando escuchamos el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta adecuada a este Evangelio, a esta buena noticia que es Jesucristo? Pues la tenemos en el versículo 5. Dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Así que al Evangelio tenemos que responder en fe. La fe es confianza. Es confiar en lo que Dios nos dice acerca de Jesucristo. Confiar en quién es Él, Dios encarnado, y en lo que Él ha hecho. Y que eso es perfectamente eficaz y totalmente suficiente para garantizarnos salvación y bendición. Solo Cristo, consumado eso. Solo Él. Pero claro, sí, muy bien, es confianza, pero ¿cómo llegamos a confiar en que Jesucristo existe, que está vivo, que resucitó, que es Dios hecho hombre, que es la resurrección, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es nuestra máxima necesidad, que solamente en Él conocemos a Dios y que solamente en Él hay salvación? O sea, ¿cómo creemos todo esto? ¿Cómo confiamos en todo esto? Y es curioso, ¿no? Obedeciendo. Nos dice la obediencia a la fe, porque el Evangelio no es una oferta y mucha gente lo presenta así. Pero Dios no crucificó a Cristo simplemente, bueno, venga, yo lo crucifico y vosotros ahora elegid a ver si este sacrificio de Él merece la pena o no merece la pena. Dios no crucifica a Cristo y no nos revela el Evangelio para que nosotros nos convirtamos en los jueces de Dios. El Evangelio es una palabra de autoridad de Dios, es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Es Dios diciendo quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Y ante eso no hay debate posible, porque todo lo que dice Dios siempre es cierto. Y el Evangelio es también una palabra de poder. Pablo nos dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, da igual su nacionalidad. Entonces, cuando pensamos en todo esto, en que el Evangelio es una palabra de autoridad de Dios y es una palabra poderosa, esto como pecadores que somos nos molesta. Porque sí, porque nos queremos poner en el lugar de Dios y queremos exigirle las evidencias que a nosotros nos parecen aceptables para creer su mensaje. Y también queremos participar de un trozo, por lo menos, del pastel de gloria que solamente le corresponde a Jesucristo. Digo, el propósito de Dios con todas las cosas es la gloria de Cristo, darle toda la gloria a Él. Pero sin embargo, en el acto de amor, o sea, en la máxima expresión de su amor por nosotros, incluso ahí queremos robarle a nosotros la gloria. Cuando ha hecho algo tan maravilloso, cuando es una buena noticia tan grande para nosotros. Entonces, tenemos que entender, tenemos que reconocer que no somos Dios, que solamente somos meras criaturas. A nosotros no nos corresponde ponernos en el lugar de jueces de Dios y obviamente no tenemos para nada el poder para salvarnos a nosotros mismos. No creer el Evangelio es tomar a Dios por mentiroso, es como decir que lo que Él dice acerca de Cristo es mentira, y también tomarlo por débil para salvar. Es rebelarse contra Él, es una ofensa terrible, porque no hay mayor manifestación de amor que esa. Es rechazar, es despreciar el máximo regalo que podamos recibir. Y encima es el regalo de Dios. Así que el Evangelio nos exige rendición. El Evangelio nos exige reconocer que sí, que somos como Dios dice que somos. Somos pecadores, merecedores de su ira, de la separación eterna de Él en el infierno. Y reconocer que Cristo es quien Él dice que es. Que Él es Dios encarnado y que realmente hizo todo esto por nosotros. Que resucitó, que está exaltado y que Él llena todas nuestras esperanzas, todas nuestras necesidades y todos nuestros mayores anhelos. En Él lo tenemos todo. Así que ante esto, la única respuesta sensata al Evangelio es obedecer.
es obedecer creyéndolo. Todo lo que no sea eso es insensato. O sea, le está llevando la contraria a Dios, simple y llanamente. Y siempre ha sido así, tanto ahora como en el Antiguo Testamento. Nunca ha habido ni nunca habrá otro camino de salvación y de bendición que no sea Jesucristo. Y eso Pablo también nos lo recalca, nos lo prueba de nuevo, citando al profeta Habacuc en el versículo 17. Él dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Lo veis? En el Antiguo Testamento también era la justicia de Dios por la fe. No había salvación de otra forma. Y si no había salvación de otra forma, no había bendición de otra forma. Salvación y bendición van juntas. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, un detalle, porque esto sé que es algo que a gente lo lleva a confusión. ¿Lo veis? Dice por fe y para fe. Mucha gente cree que tiene que obedecer al Evangelio solamente al principio de la vida cristiana. Que bueno, escucha el Evangelio, lo cree y ya tiene como su ticket al cielo y ya da igual cómo siga viviendo. Pero esto te está diciendo que no. Que el Evangelio es cierto siempre, es el testimonio de Dios sobre Cristo siempre, eso es cierto siempre. Y entonces tiene que ser creído siempre. Toda la vida cristiana debe de ser vivida por fe y confianza en Jesucristo de principio a fin. Nunca jamás en nuestros méritos, siempre de principio a fin, se trata de confiar en Cristo, en quién Él es y en lo que ha hecho y en lo que sigue haciendo por nosotros, porque Él nos permite perseverar en la fe, como vamos a ver. Así que la vida cristiana es una vida de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Ves? Ese es el cristianismo. Y por último, como quinto punto, vemos lo que produce el Evangelio, es decir, cómo impacta el Evangelio en mi vida y cuáles son las implicaciones de creerlo. Pues la respuesta la tenemos en los versículos 16 y 17. Pablo dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio produce salvación. ¿Por qué necesitamos salvación? Esto es desafiante, ¿no? O sea, directamente, pum, toma, necesitas salvación. Pues la necesitamos porque todos somos pecadores bajo la ira de Dios y estamos expuestos a su juicio. No tenemos justicia, somos injustos a los ojos de Dios. Estamos en el banquillo de los acusados. No venimos a este mundo en un estado neutral, con el favor de Dios. No, venimos sentados en el banquillo de los acusados. Solamente conociendo a Cristo salimos de él para siempre. Pero el Evangelio revela, es decir, hace visible para nosotros, porque ya digo, viene del cielo, no era algo que estuviera asequible para nosotros, Dios lo tiene que mostrar, porque si no era imposible que lo viéramos, revela la justicia de Dios, es decir, la justicia que proviene de Dios, no proviene de nosotros. El Evangelio revela a Jesucristo, Él es nuestra justicia. Él es el que nos saca de ese banquillo de los acusados para siempre y nos convierte en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra justicia, muy sencillo. Fijaos, Cristo, siendo inocente, fue tratado como nuestra vida injusta merece. Hubo un intercambio. Todos nuestros deméritos fueron puestos en Él. Y entonces nuestro yo fue crucificado en Jesucristo en la cruz. Él recibió eso. Pero claro, también está la otra parte. Toda la vida perfecta y justa de Cristo fue puesta también en nuestra cuenta. Hubo un intercambio de justicias. Él recibió el castigo que merecíamos y nosotros recibimos todas las recompensas y todas las bendiciones que su vida perfecta merece. La vida perfecta que Él vivió. Así que, por la fe en el Evangelio, su justicia es puesta en nuestra cuenta. Tenemos un nuevo estatus legal delante de Dios. Cristo no era pecador en sí mismo, pero fue tratado como el mayor de los pecadores, como deberíamos de ser nosotros tratados por Dios. Nosotros no somos justos en nosotros mismos, ni perfectos, pero somos tratados por Dios como si fuéramos Cristo mismo. Y esto a mí me pone la piel de gallina. Pensad por un segundo en esto. Me encanta verlo así. Yo cuando leo la Biblia, especialmente cuando leo los Evangelios, y veo cómo actúa, cómo siente, cómo piensa, cómo se comporta Jesús, digo, wow. O sea, estoy años luz de ser así. Yo no soy así para nada. Jamás en la vida yo hubiera sido así. Qué diferente soy yo de Él. Y entonces pienso en el Evangelio y me doy cuenta de que Dios me está tratando a mí como si yo fuera esa persona haciendo todas estas cosas. Como si yo hubiera vivido así como lo hace Él. Cuando tú te das cuenta de lo diferente que eres a Jesús,
y te das cuenta de que Dios te trata como si tú fueras Jesús mismo, porque te ve en Él, estás unido a Él por la fe, alucinas, no puedes más que enamorarte de Dios, del regalo tan grande que has recibido en Él. Es alucinante, es increíble, es precioso, es una maravilla. Así que Dios te va a tratar, te trata eternamente como si fueras Cristo mismo. Para Él tú ya eres para siempre su Hijo amado, en quien Él tiene toda la complacencia, la máxima complacencia, amor incondicional. Ahora estamos viviendo esto por la fe, pero un día el Señor va a volver, vamos a ser glorificados y vamos a ser como Jesús. No Dios, obviamente, ¿vale? Pero vamos a tener también un cuerpo glorificado, vamos a tener el mismo carácter de Jesús. Amén. A mí esto me desarrolla, no sé a vosotros, espero que esto os toque, quisiera que esto os lleve a maravillaros en el Señor, en cuanto amor, en el regalo tan grande que nos ha dado. Somos pecadores, no depende de nosotros, ya lo veis, todo es lo que ha hecho Jesucristo. Nosotros no tuvimos que decidir que Dios pusiera nuestra justicia en la cruz, allí en Jesucristo. Tampoco depende realmente de nosotros que Dios nos ponga la justicia perfecta de Cristo en nuestra cuenta. Lo descubrimos luego cuando venimos a ser creyentes. Pero realmente es todo el plan de Dios, es la obra de Dios y es el poder de Dios. Como nos dice Pablo, es el poder de Dios para salvación. No hay ni un gramo ni una gota de poder humano en este proceso. Es por eso que cuando Dios nos regala la justicia de Cristo, lo hace regalándonos la fe para recibirla. O sea, te da el regalo y también te da el medio para que te apropies de este regalo. Porque si no, siempre sería también tu poder al final el que marcaría la diferencia. Pero no, es el poder de Dios. Dios te lo da absolutamente todo. Te da el regalo y el instrumento para que lo recibas. Eso es lo que nos dice Efesios 2:8, que la fe es un don de Dios. Él la produce en nosotros para que creamos el Evangelio, para que se nos aplique la justicia de Cristo y seamos salvos. Es su mismo poder de principio a fin. Eso es lo que nos dice 1 de Pedro 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no por tus méritos, según su misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer. Estamos muertos. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Él nos dio vida de nuevo. No eran nuestros méritos, no era nuestro poder, fue su poder que nos hizo renacer. Para una esperanza viva, no la teníamos, nos viene del cielo en Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia heredamos todas las bendiciones y las promesas de Dios, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por vuestro poder. No. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios, mediante la fe, es Dios el que te la da, mediante ese instrumento, te guarda por su poder, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que toda la salvación pertenece a Dios de principio a fin. Nosotros no aportamos absolutamente nada. Todo es por gracia, por medio de la fe en Cristo, y esto es igual para judíos y para gentiles. Pero claro, una persona en la que actúa este poder de Dios, produciendo fe, ya no vive como vivía antes. Ahora tiene el Espíritu de Cristo viviendo en ella. Y Cristo siempre busca la santidad. Cristo siempre busca la obediencia a Dios. No estamos glorificados, vamos a tener lucha con el pecado, no vamos a vivir esta vida perfectamente santa de una forma plena, perfecta, pero ya tampoco somos lo que éramos antes. Ahora tenemos unos nuevos deseos, o tenemos un nuevo amor por Dios que antes no teníamos, y tenemos un nuevo amor por aquellos que Dios ha salvado que antes tampoco teníamos. Amamos a nuestro prójimo porque Dios nos amó primero. Es el amor de Dios el que nos impulsa a cambiar nuestro corazón. Ahora tenemos el Espíritu de Cristo con los anhelos, con los deseos de Cristo, con todo el poder de Cristo que lo resucitó desde los muertos. Tenemos todos los recursos de Cristo, somos millonarios en Cristo, como diría Nico. Me encanta esta expresión, pero es verdad. Somos los máximos millonarios en Cristo. Y quiero que esta mañana, por lo menos, sé que es mucha información, pero que os quedéis asombrados, maravillados con esto. Que esto lo digiráis y que os lleve enamorados de Cristo, de cuánto nos ama, de cuánto nos ha dado. Así que la salvación de Dios produce santidad real. Somos llamados a ser santos, nos dice Pablo. En conclusión y en resumen, Pablo predica el Evangelio porque Cristo se lo ha mandado, porque Cristo le ha dado esta tarea. Y el Evangelio tiene autoridad porque es el mensaje de Dios, es palabra de Dios. Y la Escritura lo atestigua. La Escritura al final es el filtro por el que tenemos que evaluar la doctrina. Y esa buena noticia del Evangelio es Jesucristo, es esta persona. Dios hecho hombre que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que fue exaltado hasta lo sumo.
Y ahora, por la fe en Él, nosotros también participamos de su vida eterna, participamos de su Espíritu y somos hechos hijos de Dios y herederos legítimos de todas las promesas divinas. Lo tenemos todo. Esta buena noticia está dirigida a todos, porque todos somos pecadores, todos necesitamos esta obra de Cristo a nuestro favor, todos necesitamos a Cristo. Tenemos que creerla porque es palabra de Dios, es palabra de autoridad y es poderosa. Es poder de Dios que nos salva, que nos justifica, que nos hace hijos de Dios y que nos santifica. Lo hace absolutamente todo, el poder de Dios. Y nos permite, ya digo, heredar todas las promesas que Él ganó en la cruz. Es una maravilla, es la mejor noticia que podamos recibir. Así que en Romanos, aquí en este pasaje aprendemos que la máxima prioridad de una iglesia es el Evangelio. No solamente para cuando no eres creyente. Siendo creyente, tu máxima prioridad también es el Evangelio. Es la primera vez que Pablo se dirige a esta iglesia y él no les predica salvación por obras, no les predica cierta superioridad nacional de un grupo sobre otro, no les predica mérito humano, no les predica ley ni judaísmo, no les pide que vivan como judíos. No. Por más que ellos se esforzaran en el judaísmo, y esto lo pongo como representativo de todo lo que es el esfuerzo humano, ellos nunca iban a superar al propio Pablo. Cuando se trataba de esfuerzo humano, fijaos lo que dice el Filipenses. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, nosotros somos el pueblo de Dios. La circuncisión era esta señal del pacto, ¿no? de Dios con su pueblo. Dice, nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces, no es una cuestión de carne, de nacionalidad, ni ninguna otra cosa. No es nada de mérito humano. Es algo del espíritu, una obra del espíritu en mi corazón. Dice, no teniendo confianza en la carne, no confianza en lo externo, en lo humano, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, justicia por mis obras, dice, irreprensible. Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo deja eso? Fijaos, en el judaísmo Pablo era lo máximo. O sea, si pensamos en temas de mérito humano, linaje, obras, o sea, no vamos a superar ninguno de nosotros a Pablo. Pero todo motivo de jactancia personal, todo motivo de orgullo de que yo aporto algo a mi salvación o para heredar las bendiciones de Dios, todo lo que vea sea así, él lo ve como despreciable. Lo estima por basura. En el judaísmo, Pablo reconoce que él no conoció a Cristo. No lo conoces por tus obras. Tiene que venir en este mensaje que viene del cielo, de Dios mismo. En la persona, Dios encarnándose, en la persona de Jesucristo. Pero Pablo sí conoció a Cristo en el Evangelio. No lo conoció en el judaísmo, pero sí en el Evangelio. Y Pablo no predica lo que él mismo estima por basura. Nuestra esperanza viene del cielo, de Dios. Pablo predica la buena noticia de Dios acerca de Jesucristo porque Él es nuestra máxima necesidad y nuestra única esperanza. En Él somos salvos y venimos a ser herederos de todas las promesas de Dios. En Él lo tenemos todo, solo por gracia, solo en Cristo y solo por medio de la fe. Alabado sea y que el Señor bendiga.